Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Los socios de gobierno han alcanzado un acuerdo para los presupuestos. Es noticia de última hora. El PSOE y Unidas Podemos llegaron anoche al pacto que les permitirá aprobar las cuentas en el Consejo de Ministros de esta mañana. Inma Carretero, buenos días. Buenos días, hay luz verde en las cuentas de 2023. La vicepresidenta Yolanda Díaz hablaba anoche en Hora 25 de diferencias profundas, pero un par de horas después se cerró ese acuerdo, según informa la Moncloa. A las 9 de la mañana está prevista una reunión del presidente del Gobierno con Yolanda Díaz, una foto para escenificar ese acuerdo, y el Consejo de Ministros va a aprobar después los terceros presupuestos consecutivos en tiempo y forma, los últimos presupuestos de la legislatura con los que quiere lanzar Sánchez un mensaje de estabilidad. No tenemos aún detalles de las cuentas, pero incorpora, según el Ejecutivo, el mayor gasto social de la historia para reforzar el estado del bienestar. Dicen en Unidas Podemos que la negociación ha girado en torno a las medidas económicas de la Ley de Familia, las prestaciones por desempleo y el IPREN. Gracias Inma, iremos ampliando la noticia que se acaba de producir, que acabamos de conocer y que entra dentro de lo esperable, que los socios que forman el gobierno de coalición lleguen a un acuerdo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Es verdad que han dejado esa confirmación para el final con cierta escenificación y que hasta anoche a última hora decían que faltaban los detalles. Lo decía ahora Inma en Hora 25. Yolanda Díaz aventuraba, de hecho, decía ella, una noche complicada. A estas horas no hay acuerdo. Intuyo que quedará una noche larga e intensa y, como siempre digo, me dejaré la piel. Pero a estas horas no hay acuerdo en materia de presupuestos. A esas horas no había acuerdo, pero un par de horas después de esa entrevista se alcanzó ese acuerdo. Mientras salían las cuentas, el Ejecutivo se había puesto a hacer otra cuenta, la del crecimiento económico. Calcula que este año la economía española va a crecer más de lo previsto. Sin embargo, lo peor de la crisis va a llegar el año que viene. Jordi Fábrega. Para preparar los presupuestos del próximo año, el Gobierno actualiza sus previsiones económicas a mejor en 2022 y claramente a peor en 2023. Los nuevos pronósticos apuntan a que la economía española puede crecer este año al 4,4%, dice la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Es una previsión, como digo, prudente, puesto que los indicadores y los datos que tenemos hasta el mes de septiembre podrían permitir una revisión al alza incluso mayor. Pero en cambio los cálculos para el año que viene suponen que el crecimiento se reducirá más de la mitad, hasta el 2,1%. Son 6 décimas menos que la última previsión. Una tasa de crecimiento que estaría por encima de los países más importantes de nuestro entorno y la media de la Unión Europea y de la zona euro. Estos datos confirmarían que 2023 sería el año en el que la economía española recuperaría los niveles de PIB previos a la pandemia. Una tercera parte de los delitos de odio que se cometieron en España en 2021 fueron racistas y xenófobos, y en solo un año las denuncias por agresiones homófobas se dispararon casi un 70%. Las agresiones, los ataques contra el colectivo LGTBI han vuelto a incrementarse en España por octavo año consecutivo. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, desde hace 8 años estos delitos llevan creciendo de forma imparable, según el ministro del Interior, por culpa de crispación social importante. Una crispación que alimenta el auge de los ataques por orientación sexual. Esos delitos crecieron casi un 70%. Maricón de mierda, maricón, deberías estar muerto. Pero a la cabeza están las agresiones racistas o xenófobas, que representan ya casi el 40% de esos delitos. Víctimas como Nadia vive desde hace 30 años en Málaga y el acoso que sufre su familia es insoportable. Cada día nos pegan piedras por la ventana. Mora, fuera de aquí. La pared la tengo picada de tanto golpe de piedras. Para acabar con esa islamofobia, organizaciones como la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes tienen programas específicos. Ahmed Khalifa es su director. Desgraciadamente aquí en España menos del 10% de los casos son los que se comunican o los que llegan a las autoridades. El dato esperanzador es que las fuerzas de seguridad esclarecieron más del 60% de los 1.700 delitos de odio que investigaron en nuestro país. Y este martes el mundo vuelve a mirar con mucha atención a Ucrania y a los avances de su ejército en la reconquista del territorio ocupado por Rusia. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, asegura que la resistencia está fortaleciendo su posición en las regiones que se había anexionado Putin, y el Kremlin reconoce que no sabe dónde va a delimitar las nuevas fronteras con Ucrania. De hecho, el gobierno ruso habla ahora de hacer una nueva consulta en 2 de los territorios prorrusos para determinar cuál va a ser exactamente la parte que se anexionan. Sin embargo, el avance de Ucrania está complicando estos planes.
Es martes, es 4 de octubre. Gilian Ayala, buenos días. Muy buenos días. Volvemos a hablar de economía porque en menos de 2 horas vamos a conocer el dato del paro de septiembre. Y si nos fijamos en el balance de afiliación que publicó el Ministerio de Seguridad Social a mitad de septiembre, pues esos datos eran buenos en comparación con el mes de agosto, que recordemos fue muy malo para el paro. Amplía Elsa Llorente. El mes de agosto cerró con una subida del paro de 40.428 desempleados más y con una destrucción de casi 190.000 puestos de trabajo. El Gobierno enmarcaba entonces estos datos dentro de lo normal para un mes de agosto. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Todos los meses de agosto el paro crece, pero en esta ocasión ha crecido menos que en los últimos 14 años. En septiembre, el Ministerio de Seguridad Social vendió sus datos de afiliación a mitad de mes con buenas cifras. Estimaba que podría haber unos 40.000 afiliados más y también sacaba pecho de la calidad del empleo. Los datos de mitad de mes decían que el empleo indefinido era el 83% del total de afiliados. Veremos lo que confirman los datos de hoy. En Reino Unido, la primera ministra se está enfrentando a su primera gran crisis y no lleva ni un mes en el cargo. Le ha salido mal su estrategia fiscal porque ha tenido que recular después de anunciar una bajada de impuestos a los ricos porque se desplomó primero la libra y luego el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir. Y esta polémica ha llegado a España, en concreto a Génova 13. Porque el Partido Popular intentó ayer desmarcarse como pudo de esa estrategia de bajar los impuestos a los ricos para reactivar, dicen, la economía y la inversión. Según el PP, ellos no han pedido bajar los impuestos, ellos solo han pedido que no se suban. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Isabel Díaz Ayuso se reivindicaba la pasada semana en un mensaje en las redes sociales utilizando la bajada de impuestos de Reino Unido para animar a Sánchez a perseguir a Liz Truss por dumping fiscal. Pero tras la marcha atrás de la premier británica, Feijóo se reafirmaba ayer en su apuesta por eliminar el impuesto de patrimonio, pero reivindicando las políticas del gobierno socialista de Portugal, obviando a sus colegas los conservadores británicos. ¿Qué es lo que hacen los socios? Pues los socios bajan impuestos. Y he visto lo que hacen los socios portugueses. Y los socios portugueses no tienen donaciones, sucesiones ni patrimonio. El responsable económico del partido, Juan Bravo, se esforzaba ayer en marcar distancias. El plan del PP, decía, no es el plan de Truss. Creo que es diferente lo que estamos planteando nosotros a lo que ha planteado el Reino Unido, sobre todo por la parte del gasto público, que es que quizá no veían proporcionado esa rebaja de impuestos si lógicamente no había un ahorro en el gasto público, ¿no? Y mientras tanto, Ayuso aseguraba que el impuesto a las grandes fortunas implicará que Madrid va a perder 5.000 millones por la fuga de 13.000 contribuyentes. Mientras en Europa los 27 ministros de Economía se han reunido en Luxemburgo para buscar soluciones al encarecimiento, sobre todo de la factura de la luz. Pero al final terminaron poniendo a Alemania en el foco del debate. No le hicieron ninguna oposición frontal, pero el Eurogrupo sí pidió unidad a la hora de dar una respuesta coordinada a esta crisis energética. En Bruselas no ven con buenos ojos las medidas que ha anunciado Alemania y sobre todo el coste que van a tener. Hablamos de más de 200.000 millones de euros. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. No es esta una reunión como las otras, llega marcada por el impacto del plan alemán de ayuda a sus industrias, que ha vuelto a abrir el riesgo de una fisura interna, análisis compartido por los dirigentes de las instituciones y muchos gobiernos enfadados. Que compartimos el hecho de que ante una crisis que llega de factores externos y que afecta a países en situaciones muy distintas, siempre hay que saber que el riesgo de fragmentación existe, ha dicho el comisario Gentiloni, añadiendo que él cree que la Unión tiene instrumentos y pidiendo que no se empiece a señalar a nadie con el dedo. No es este el momento, sino que hay que encontrar una respuesta solidaria. Francia pide que el dinero previsto para el fondo del COVID y no adjudicado, 20.000 millones en subvenciones, sean redirigidos a esta crisis energética, aunque la duda está en saber si serán suficientes, lo que en la práctica reabre el debate sobre la necesidad de ampliar este fondo o de crear un fondo nuevo. Ya hablábamos antes de los crímenes de odio y de los delitos de odio en España y ahora nos fijamos en lo que está pasando en Estados Unidos. En concreto, en el fútbol femenino. La antigua número 2 del Departamento de Justicia de ese país ha elaborado un informe que revela el acoso sexual sistemático, dice, al que están sometidas las futbolistas en Estados Unidos. En ese documento se escriben episodios traumáticos que van desde toqueteos, insultos sobre el aspecto físico, gritos, mensajes sexuales y en algunos casos hasta relaciones sexuales no consentidas. Laura Prieto, buenos días.
días. Buenos días, Ángels. La investigación ya salpica al menos la mitad de los entrenadores de la Liga Femenina, desde los equipos de élite a las competiciones juveniles. Abusos, incluso violaciones que se prolongaron durante años y que muchas jugadoras habían llegado a interiorizar. Las que se atrevían a denunciar se encontraban con un encubrimiento sistemático por parte de los directivos que simplemente cambiaban a los entrenadores de un equipo a otro. El escándalo salió a la luz el año pasado gracias a un reportaje de The Washington Post que rompió con el silencio de algunas de las víctimas. Varias futbolistas se negaron a volver a jugar hasta que se abriese una investigación. La presidenta de la Federación de Fútbol Femenino de Estados Unidos ha calificado las denuncias de profundamente preocupantes y dolorosas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a detenernos ahora en algunas historias del ámbito local. Nos vamos a parar en Andalucía, en Radio Sevilla. Está Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángel. Y en Radio Mallorca está Mamen Municio. Mamen, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Diego, como buen futbolero que eres, lo vas a entender que empiece por Mamen, porque el otro día hubo guerra psicológica en el estadio del Mallorca, Mamen. Sí, así es. Yo os voy a poner la canción para que veáis lo que se escuchaba mientras entrenaba el equipo blaugrana. Si no se escucha muy bien... Es Shakira, es Shakira. ¿Y jugaba Piqué a lo mejor? Y jugaba Piqué y estaba justo calentando. Era el partido Barça Real Mallorca contra el Barça. Finalmente perdía el Mallorca, pero bueno, ese momento de antes del partido, ese calentamiento, ese momento en el que sale Piqué y bueno, el DJ pues puso la canción. Hemos hablado con él, con Jaume Colombás, él nos contaba que bueno, que suele poner la canción y que casualmente pues estaba Piqué, pero que bueno, que es una canción que él utiliza mucho. Si la ponen no suele calentar con el equipo, con los titulares, y esta semana pues sí que ha jugado de principio y bueno, sonó durante el calentamiento y como también es un tema de actualidad la separación que ha tenido con Shakira, pues lo han cogido casi con pinzas, pero bueno, se ha viralizado y al final como que es un tema simpático. La verdad es que por aquí por las redes de las islas pues se ha movido muchísimo porque es verdad que se ve a un Piqué pues un poco que agacha la cabeza, que dice bueno, ¿qué es lo que pasa? Pero claro, son esas canciones que ponen antes del partido y claro, pues si tienes que poner a Shakira y su última canción. Claro, si Shakira hay que ponerla, guerra psicológica, Mamen, se llama esto. Sí. Diego, ¿quiénes son los chilladores en Sevilla? Bueno, Ángeles, hay una polémica en la ciudad de Sevilla porque en algunas procesiones empieza a ser demasiado frecuente que haya personas que le gritan a las imágenes, personas que no pueden reprimirse la emoción y que han sido ya bautizadas por la guasa sevillana como los chilladores. ¡Qué bonita! ¡Eres más de la reina del martes santo! ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero para ti, para la calle, reina! Bueno, esto ha generado una controversia. El otro día un costalero en la procesión reprendía a un grupo de personas que iba gritándole a la Virgen porque esto ya no es algo espontáneo, hay verdaderas coreografías, hay un repertorio que se traen de casa ensayado, hay hasta camisetas ya, Ángels, con el lema Stop Chilladores. O sea, son profesionales los que hacen esto. Exactamente, está planificado. ¿Y luego qué pasó en el Pleno Municipal de Cádiz, Diego? Bueno, el pleno se abre a los vecinos, ocurría esta semana pasada, el pleno es participativo, los vecinos pueden intervenir, en cada pleno puede haber 7 intervenciones, se solicitan a la presidencia, se autorizan y cada vecino o cada colectivo tiene 3 minutos para exponer sus demandas. En este caso intervenía un funcionario de la policía local que exigía mejoras para el cuerpo, venía con una grabadora en la que una joven cantaba una canción de Nolasco con la letra adaptada a las demandas laborales y este trabajador pues cantaba al micrófono como una segunda voz, ¿no? Y atenta, Ángels, a la respuesta del alcalde de Cádiz. Deja las promesas ya, que de ti no nos fiamos, tu defensa nos demuestra que poquito te importamos, relación... Tiene que terminar, señor Santos, ha concluido su tiempo. Tiene tarea pendiente, señor alcalde. Usted canta cada día peor, señor Santos, de verdad, se me puede asegurar... La reacción del alcalde de Cádiz, que canta en agrupaciones del carnaval. ¿Sí? O sea, no sabemos si atenderá las peticiones del colectivo, pero sí al menos les hace la crítica musical. Pero qué bueno que hagan la petición cantando.
Me parece una maravilla. Y Mamen, una actriz de Hollywood en Mallorca que utiliza otro nombre, ¿quiere pasar desapercibida? Sí, eso es. ¿Quién no ha querido, no, tener un alter ego, no, ponerse otro nombre? Es el de la actriz Amber Heard, que está unos días aquí en Mallorca bajo el seudónimo de Marta Jane Canary, un nombre que ha conseguido por lo visto jugando con el de Calamity Jane, una histórica exploradora del oeste y de lucha contra los aborígenes americanos del siglo XIX. Hay que decir que Marta Jane Canary o Amber Heard está en la isla con su pareja y está en un pueblo de interior no muy turístico precisamente, apenas de 1.300 habitantes. Y un cotillo más, por si queréis ampliar algún detalle, la casa en la que está es propiedad de la familia de María Antonia Munar, es la que fuera presidenta del Consell de Mallorca y del Parlament Balear y bueno, que ha estado en prisión por corrupción. Bueno, me dicen que esta actriz es la que tuvo el pleito con Johnny Depp. Efectivamente. Exacto, para que la gente la ubique. Quiere pasar desapercibida y da otro nombre. Es que es verdad que hoy mis dos historias han ido de ex, pero bueno. Exacto. Lo vamos a dejar ahí. Mamen, Diego, gracias. Un beso. Hasta luego. Nos gusta que empiecen el día con una recomendación cultural para cuando tengan un ratito. Hoy la recomendación la firma Pepa Blanes. Hablamos de documentales. Nos gustan los documentales que sirven para conocer realidades completamente lejanas y a personas que tienen detrás secretos turbios. Por ejemplo, Oswald Aulestia Bach es el protagonista del Falsificador, película que pueden ver en Filmin y que nos sumerge en la vida del mayor falsificador de la historia de España. Todo es un fraude, todo es un engaño. Se trata de probablemente el mayor falsificador de arte de la historia. El ganador del Goya, Quique Maillo, es el director de esta película que sigue al artista catalán perseguido durante años por la justicia americana, por el FBI, ya que formaba parte de la Operación Artista, una investigación contra una trama de falsificación de obras de arte. Hem de saber que és pintor, és a dir, que coneix el món, té contactes, té traça amb la mà, sap pintar. Otra cosa es que él haya canalizado, ¿no?, toda su sapiencia y su pericia en hacer... Escondido tras unas gafas de espejo y una gorra y con su identificativo bigote, Oswald es un personaje singular a través del cual la película reflexiona sobre algunos conceptos como qué es el original, qué es la copia, qué es la realidad, qué es la leyenda o qué es verdad y qué es mentira en este mundo de las fake news. Cuando lo vemos en la película siempre dudamos de si nos está contando la verdad o la mentira. Por eso les proponemos a los espectadores que juzguen ellos mismos cuando vean este documental. Cadena SER. La radio.